Buenas tardes, bienvenidos estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a la clase número 7 en mi organización, digamos, de programas de clases, y los temas que vamos a trabajar en esta clase son la ética en las organizaciones y puntualmente las organizaciones públicas y privadas. Las instituciones son mecanismos de orden social y de cooperación que tienen como fin sistematizar las conductas de un grupo de sujetos. En este caso estamos hablando de la institución como un instrumento que sirve justamente para alcanzar el orden, entendido como un equilibrio social, y además de cooperación que tiene como fin justamente tratar de orientar y de alguna manera sistematizar en esta orientación las conductas de los sujetos que integran esa sociedad. Y las organizaciones pueden ser formales, de gobierno o de servicio público. Las organizaciones son entendidas como sistemas sociales diseñados justamente para lograr determinados objetivos por medio de diversos recursos. Es decir, que la gestión de recursos es muy importante en las organizaciones y hablamos de recursos, en este caso, humanos, materiales y tecnológicos. Refiere también a personas reunidas y organizadas, es decir, valga la redundancia, ¿no? Se trata de un grupo de personas que se encuentran reunidas por un motivo que las agrupa, digamos. Entonces, este motivo va a ser ese objetivo común que se han fijado. Tanto para el empresario privado como para el funcionario público existe una ética común a todas las personas, es decir, una ética que se va a aplicar a todas las personas por igual, sean estos funcionarios públicos porque integran alguna institución o organización pública o de servicio público, o sean personas comunes y corrientes, ¿sí? Es decir, el resto de la ciudadanía. El objetivo o el resultado que se espera de la ética aplicada al funcionario público y a los demás ciudadanos que componemos una sociedad es justamente que alcancemos una plena integridad, es decir, que seamos personas íntegras. Aristóteles ya en su época, ¿sí?, afirmaba que una persona que durante su vida realizaba una consecución de actos buenos, es decir, realizan actos buenos con habitualidad, finalmente alcanzan la perfección del ser humano y consecuentemente alcanzarían también la felicidad, que Aristóteles consideraba como el fin último de una persona. En este caso, si se tratara de una persona que realizara una consecución de actos malos, en esa práctica, en esa habitualidad de actos malos, lo que alcanzaría es la destrucción del propio hombre, ¿sí? Ya nos desprendemos de la idea de alcanzar la felicidad. La ética en las instituciones privadas. La importancia en esto radica en que se busca principalmente el beneficio de los trabajadores y de la sociedad en general, dejando de lado los intereses particulares. La ética aplicada a la institución privada tiene, digamos, su relevancia justamente por el hecho de que con los actos éticos nos estamos proponiendo alcanzar un bien común, es decir, el bien de todos, y dejamos de lado aquellos intereses meramente particulares. Los principios éticos buscan el bien común por sobre los intereses de los particulares. Ahora, en el sector público corresponde además que se responsabilicen los agentes por sus actos y por ende por sus consecuencias. Para ello ya existen leyes y diferentes instituciones y órganos de control dentro del Estado. Es decir, el mismo Estado a través de las leyes ha estructurado un sistema de control respecto de la actuación de los agentes dentro del sector público. El verdadero valor de la ética en el ámbito público se tiene que centrar básicamente en el deber ser, ¿sí? Cómo debe comportarse el agente público, ¿sí? Y el cómo lograr la integración de los valores de la sociedad dentro del ámbito de gobierno y la administración pública. Es decir, hablamos
de un deber ser, es decir, cómo corresponde y cómo es correcto que uno deba actuar dentro de lo que sería el gobierno o la administración pública. Este deber ser en el ámbito público implica el cumplimiento de la legalidad, pero también alcanza los valores sociales. La ética en las instituciones públicas puntualmente. La ética se refiere en general, ¿sí?, a los comportamientos humanos. Va a reflexionar sobre el obrar humano, principalmente. Estos se expanden y se traducen en comportamientos en las instituciones, ya sean partidos, estados, servicios públicos. Los jefes, gestores o líderes de estas instituciones son los que deben también imprimir un comportamiento ético determinado. Y a su vez, esto es muy importante porque deben predicar con el ejemplo, es decir, imprimiendo ética en su comportamiento, los demás agentes, ¿sí?, podrán imitar estos comportamientos y de esa manera se va incorporando la ética a la actividad del sector público. La función de la ética pública es producir pensamientos sobre el comportamiento del Estado, del servicio público, de los servidores públicos y de los políticos. Que finalmente los políticos son aquellas personas que nos representan dentro de la administración pública también. Este pensamiento debe ayudar a definir el comportamiento de estos entes y trazar la frontera entre el bien y el mal en este ámbito y promover la rectitud e integridad. Es decir, la finalidad de generar este tipo de comportamientos éticos es justamente lograr una persona íntegra y que también sea próvida, correcta, que sea recta en su accionar. La ética en las instituciones públicas se traduce en posturas y normas. Estas posturas influyen en las personas que están en contacto con esas instituciones cotidianamente, de manera tal que estas mismas posturas, ¿sí?, se verán reflejadas en la sociedad y en la vida cotidiana. Los valores que deben destacarse en las instituciones públicas son la equidad, el respeto, la honestidad y la responsabilidad. La equidad, por un lado, dando el mismo trato a todos los sujetos por igual, sin ningún tipo de distinción o discriminación, sin mirar el género, el color de piel, la religión, lo que fuere. El respeto, apreciando y valorando los derechos y cualidades de todos los sujetos, ¿sí? La honestidad, dando un trato justo a las personas en que se hallan en contacto con la institución, y la responsabilidad, que genera del compromiso de brindar servicios adecuados ante las demandas y las necesidades de los sujetos. Ahí. En cuanto a los criterios propuestos por la ética, ¿sí?, si bien en la Firmina está un poquito superpuesto, ¿sí?, lo que podemos ahí diferenciar perfectamente son aquellas posturas, directrices o criterios que nos va marcando la ética dentro de lo que sería el sector público. En este caso, los servidores públicos deben conocer los principios básicos y los criterios aplicables en su trabajo, ¿sí?, y esto está enmarcado dentro de un código de conducta. El marco legal es la base para comunicar los estándares obligatorios y los principios de comportamiento para cada servidor público. Es decir, el marco legal va a estar dado por las leyes y reglamentos que están ordenando el desempeño del servidor público, ¿sí? La socialización profesional debe contribuir al desarrollo de juicio y capacidades necesarias que permitan a los servidores públicos aplicar principios éticos en circunstancias concretas. Los servidores públicos deben conocer sus derechos y obligaciones, ¿sí? Mal podrían desarrollar sus tareas si desconocen, ¿sí?, las reglas y los procedimientos dentro de lo que es el desempeño propiamente laboral. El compromiso político con la ética. En este caso, nos referimos a los líderes políticos, que son responsables de mantener un alto grado de decoro en el desempeño de sus labores oficiales, más allá de que en la realidad podamos ver otro tipo de comportamiento, ¿sí? Lo que planteamos en esta materia justamente es el deber ser, cómo es lo correcto que debieran, en este caso, comportarse
éticamente los líderes políticos. El proceso de toma de decisiones debe ser también transparente y abierto al escrutinio, es decir, abierto al público, porque es el público en general el que tiene derecho de saber cómo es que las instituciones públicas aplican el poder y los recursos que le confiaron. Es decir, también garantizar, además del proceso transparente dentro de las instituciones, también el acceso a la información por parte del público en general. Otros criterios propuestos por la ética son las normas y principios éticos que deben guiar el comportamiento de los servidores públicos en su trato con el sector privado, es decir, las instituciones públicas están en relación con las instituciones del sector privado, por lo tanto también las relaciones entre ellas deben regirse por normas y principios éticos. Los administradores deben demostrar y promover una conducta ética, mantener estos estándares de conducta. Es decir, los administradores deben siempre predicar con el ejemplo, como les decía anteriormente. Las políticas administrativas y las prácticas deben demostrar el compromiso de la organización con los estándares éticos, es decir, articular los valores del servicio público a los que el empleado debe aspirar. Las condiciones del servicio público y la administración de recursos humanos deben promover una conducta ética, es decir, que deberá velarse siempre por las condiciones de empleo, el servicio profesional de carrera, es decir, reconocer lo que son profesionales de carrera, promover el desarrollo personal, defender la remuneración justa y adecuada y también mantener una política de recursos, de administración de recursos de manera ética. Los servidores públicos deben ser responsables de sus acciones ante sus superiores y ante el público en general. La rendición de cuentas debe enfocarse tanto a la obediencia de las reglas como en los principios éticos y el logro de los resultados. Además, deben existir procedimientos adecuados y sanciones ante situaciones de mala conducta. Es decir, no solamente se van a marcar aquellas formas en las cuales o las maneras en las cuales deben manejarse o deben actuar éticamente los servidores públicos, sino que también ante las situaciones de una mala conducta, inconducta o una conducta prohibida, un sistema o un procedimiento a través del cual se juzgue si existió o no existió el acto de mala conducta, dar en su caso el derecho de defensa y a su vez si fuera finalizado el procedimiento se considera que existió la mala conducta y demás, proceder a la aplicación de la sanción correspondiente. Con respecto a la ética ya en una de las instituciones primarias que es la familia, vemos que en la familia se trata de inculcar, ¿sí?, a las personas, a nosotros, a cada uno de los sujetos, miembros de una sociedad, los primeros valores, ¿sí?, como elemento central. Entonces, se ve que la familia es un sistema de creencias de las personas, en la educación de valores, en la familia es un elemento central. En ella se van a proporcionar los criterios primarios para evaluar a los otros y a nosotros mismos y a los acontecimientos, ¿sí? La familia constituye el ambiente más próximo e íntimo en el que se educa en valores de manera más eficaz. Va a ser la primera institución en la cual nosotros estamos inmersos, ¿sí? Luego, al transcurrir del tiempo, ¿sí?, vemos la ética en las instituciones educativas, es decir, ya pasamos de lo que era la familia como grupo primario, pasamos a otra institución, ¿sí?, que es la institución educativa. Su importancia radica principalmente en que permite corregir aquellas conductas que resultan equivocadas por múltiples factores, ya sean sociales, económicos, políticos. Las instituciones educativas asumen la responsabilidad de formar personas de manera integral, desarrollando y afianzando en ellas virtudes, las que se reflejan en sus acciones y que finalmente repercuten en la vida en relación con los demás. Es decir, primero se la toma como una institución que puede llegar a
corregir o transformar ciertas conductas que se han visto ya como desviadas o equivocadas por diferentes factores. Por otro lado, asumen una gran responsabilidad que es seguir formando las personas de manera integral, promoviendo su desarrollo, afianzándola en virtudes y enriqueciendo todo lo que se ha dado primariamente en la familia. Los profesionales que poseen virtudes plenamente afianzadas en ellos son profesionales con una mejor calidad de vida y serán los encargados de transmitir valores a las generaciones futuras. Puntualmente aquí vemos una relación lisa y llana con respecto también a la responsabilidad, que lo veremos en otras clases. Pero la responsabilidad tiene que ver justamente con el grado de, de afianzamiento que tienen las virtudes dentro de cada persona. La ética en los partidos políticos es un tema un poco muy en auge en todos nuestros tiempos, ¿no? Pero la política consiste básicamente como concepto en la preocupación por el bien común, ¿sí? Distinto de lo que son los políticos, que ya son aquellas personas que se dedican a, o que dicen que se dedican a la política. Pero fundamentalmente lo que hoy quiero marcar es que la política no es mala, justamente porque consiste en la preocupación por el bien común. Y esto tiene que ver y se relaciona puntualmente con la ética. Ya lo dijo Aristóteles cuando trabajó puntualmente la ética y la política, nada más que él lo había hecho en su época circunscripta a la polis. En este caso, lo que quiero que se separe es justamente el concepto de política y lo que es el político o la persona que hace política. En la realidad, los representantes de la política en muchos casos dejan de lado este concepto y solo se ocupan de sus propios intereses, ¿sí? Eso es lo que vemos a diario, porque la tentación más fuerte que se da en este ámbito es justamente la tentación del poder. En la mayoría de los casos incurren o recurren en los peores recursos para alcanzar, ¿sí?, el poder y o conservarlo. Es allí donde se desdibuja la ética dentro de lo que sería la política, ¿sí? Pero no la política como un concepto abstracto, sino que lo que va a pasar es se contamina o se afecta es la persona, el sujeto que hace política, porque pone en primer lugar sus propios intereses y deja de lado los intereses de los demás, los intereses comunes. Estas cuestiones se dan sobre las personas que representan estos partidos políticos y nada tiene que ver con la ideología que ellos esbozan y tampoco tiene que ver con el concepto de política. Por otro lado, podemos ver también la ética aplicada a las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Tienen un amplio espectro de acción y en general enfocan su trabajo, estas organizaciones, a la ayuda humanitaria, a la salud, la investigación, el desarrollo económico, la cultura, los derechos humanos, la ecología, la tecnología y muchas otras cuestiones. Estas organizaciones lo que tratan de hacer fundamentalmente es de cubrir o de subsanar o de asistir aquellas áreas en las que no existen políticas sociales o económicas o bien estas políticas resultan poco satisfactorias o insuficientes para algunos grupos de la sociedad. Es decir, cuando en algunas cuestiones el Estado no se está ocupando o se ocupa de manera insuficiente, es donde toman parte las organizaciones no gubernamentales. También velan por los ciudadanos ante los casos de corrupción y abusos por parte del gobierno.